Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 86, en el que vamos a hablar de la respiración. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola Clara. Se me da, yo sé mucho de este tema porque llevo 35 años en ello. Espero que a ti también se te dé bien. Sí, estamos, bueno, sí y no, ya veremos luego, que es más complicado de lo que parece. Pero Joder, ni eso lo hacemos bien. Ni eso. Antes de empezar a entrar en materia, hoy tenemos un episodio diferente en el sentido de que hoy somos embajadores de la temática Mente Maravillosa de la edición 2025 del Pint of Science, o Pint of Science, dicho un poco mejor, que no sé si a la gente le suena. ¿A ti, Hugo, te suena Pint of Science? Sí, yo tengo ido alguna vez como oyente. Vale, bueno, pues para quien no le suene, son unos eventos que se hacen de divulgación científica por investigadores, o sea que nosotros no podemos estar ahí divulgando, pero podemos animar a la gente a que vaya, y se hacen en bares, o sea que bueno, es una manera distendida pues, de divulgar la ciencia. Y en este caso estamos animando a esta temática Mente Maravillosa, ¿no? Por esto de mentes covalentes. Y los días a tener en cuenta serían el 19, 20 y 21 de mayo. Y estos eventos ocurren en más de 70 ciudades de España. Así que si no sabéis si en vuestra ciudad, para los que vivís en España, se hacen eventos de estos, podéis ir a la web de Pint of Science y mirar en qué ciudades hay y qué charlas hay. Así que nada, os animamos y nos vemos en los bares. Y dicho esto, pues vamos a empezar con la temática de hoy, Hugo. ¿Qué temática? Cuéntanos. Sí, la respiración. Sí, esa. Lo recuerdo. Sí. ¿Quieres que hable yo entonces? Sí, te doy paso a ti porque tú siempre nos haces una introducción muy bonita con un contexto histórico. No sé si hoy también nos traes un poquito de historia, aunque la respiración, bueno, sí, no sé si te vas a ir a la prehistoria o cómo vas a hacer. Sí. Todo ¿Así? tiene una historia. Todo empezó en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Que respirar, aunque creemos que es algo de toda la vida, pues no, es bastante moderno. Bueno, según con qué lo compares. La cuestión, para respirar, probablemente sepamos todos que necesitamos oxígeno. Y ahora os diré también que el oxígeno es un elemento bastante habitual en el universo. Ya hablamos de esto en no sé qué capítulo, pero no hace tanto. Así que bueno, si hay mucho oxígeno en el universo y tal, por respirar no debería ser nada exótico. Pero yo acabo de decir que es relativamente nuevo. Bueno, ¿por qué digo que es nuevo? Porque una cosa es que tengas oxígeno por ahí muy abundante y otra cosa es que ese oxígeno esté en forma de molécula de oxígeno, de dioxígeno, O2. Así que vamos al pasado de la Tierra para ver cuándo apareció esto. Bien, Vale, porque, perdón, claro, dime. tú dices, no es lo mismo oxígeno en general, que es tener el elemento oxígeno que puede ser formando parte Exacto. de otras moléculas, ¿no? Sí, Por ejemplo, por o ejemplo, óxidos. por ejemplo, óxidos, vale. O bueno, estoy pensando, CO2 es otra molécula que tiene oxígeno, pero claro, el Sí, O2 también es un óxido. es lo que Sí, tú, lo que has dicho. Ya es un óxido, vale. El O2 es lo que tú has dicho, oxígeno molecular, porque está ahí, sí, pues, un oxígeno con otro oxígeno y es el oxígeno que respiramos, los dos juntitos, ¿no? correcto. Sí, Y gracias eso, por la precisión. eso no es tan habitual como el oxígeno en general como elemento, ¿vale? Exacto. Vale, No es vale. habitual que tengas dioxígeno molecular por ahí flotando. Vale. Entonces, si vamos atrás en la historia de la Tierra, nos vamos a ir a hace 4.600 millones de años. No hace tanto. Uf, bueno. No, la verdad que hace muchísimo. Y claro, de aquella, pues probablemente muchos tengamos una imagen de la Tierra como una bola de lava incandescente. Una cosa muy Exacto. caliente y ahí toda viscosa. Así que no estaba el mundo para vidillas. Pero no mucho después de esto, o sí, depende cómo lo miremos, 600 millones de años después, pues ya apareció la vida unicelular, ¿vale? O sea que tampoco tardó mucho si la comparamos con la de la Tierra. Pero en estos momentos no había, o sea, había vida unicelular, pero todavía no había oxígeno por ahí bimolecular, moléculas de oxígeno, porque estaban todas eso, en óxidos o en compuestos atmosféricos distintos del O2. Pero ¿qué pasó? Hace 3.000 millones de años, ya ves cómo vamos avanzando, pues apareció un nuevo tipo de vida unicelular, ¿vale? Un cambio de paradigma. ¡Chanana! Mm. Las cianobacterias. No sé si te Ah. suenan.
Sí, yo estaba pensando, Hugo, para nuestros oyentes que se hayan unido hace poco, que tenemos un episodio que era el origen de la vida. No recuerdo qué número era, pero ahí yo 40 y creo que algo. también. Pues 45. no, lo estás Uf, ¿cómo diciendo sé al azar. 45? ¿Estás diciendo al azar? Casi al azar. Me suena que era 40 y algo y 45 es probable. Pero Bueno, a gente le animamos a que lo busque si quieres hacer la comprobación, pero puede ser que en explicaras lo nuestra que son las audiografía. cianobacterias entonces, pero aún así cuéntanoslo si quieres. Acerté, era el 45. Me Sí, debes ah, 50 vale, pavos. Sí, estupendo. Vale. vale. Pues, ¿qué iba a decir? Eso, aparecieron estas innovadoras trabajadoras que eran las cianobacterias, que fueron capaces de hacer una cosa que no se había hecho hasta entonces, que era la fotosíntesis, o por lo menos una fotosíntesis primitiva. Esto les permitía hacer lo que todos sabemos que saben hacer. Es tomar CO2 de la atmósfera y, utilizando energía del sol, convertirla en materia orgánica y en oxígeno. Entonces, si alguien se preguntaba, pero si no había oxígeno, ¿dónde salió? Pues ahí lo tenéis. Fueron las cianobacterias las primeras. Y de hecho fue un organismo tan exitoso que casi se lo carga todo. Así que hace 2.500 millones de años, a fuerza de estar 500 millones de años aproximadamente, venga a generar oxígeno, venga a generar oxígeno, venga a quitar CO2, venga a quitar CO2. Bueno, pues mataron una gran parte de la fauna microbiana que era anaeróbica, o sea que no respiraba oxígeno. ¿Y por qué los mató? Bueno, porque el oxígeno será nuestro amigo, nos hará falta y todo lo que quieras, pero es un tipo bastante agresivo. Si Mm, no, mira lo que pasa a un trozo de hierro expuesto al aire. Entonces, ¿qué ya. pasa? Que ese oxígeno iba reventando, digamos, las moléculas del cuerpo. Bueno, del cuerpo no, que no había cuerpos, pero de las células las De las iba células. estropeando poco a poco. Las iba oxidando, Ah, formaba peróxidos y ya. tal. Porque no tendrían antioxidantes. Porque, Exacto, claro, no no tenían habían enzimas. evolucionado con oxígeno. Ujú, Mm, ujú, exacto. mm. Entonces, claro, un pequeño grupo, poco a poco, sí fue creando enzimas para poder combatir la agresividad, digamos, de este oxígeno, pero los que no podían se quedaron atrás. Y no solo esto, sino que por el aumento vertiginoso que hubo de oxígeno y descenso de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, pues la Tierra se convirtió en una bola de nieve, ¿vale? Porque bajó mucho el efecto invernadero y Mm. entonces nada, por un lado matamos a unos paisanos y por otro lado bajamos la temperatura drásticamente. Pero bueno, no todos los males duran para siempre y entonces después de entre 300 y 400 millones de años de esa ultraglaciación, o sea, hace unos 2100 millones de años y 600 millones de años, pues las cosas fueron mejor, ¿vale? Entonces la temperatura de la Tierra se calmó y poco a poco se fue estabilizando la concentración de oxígeno que llegó hasta el 21% actual. Vale. Fascinante. Vale, entonces, hace 600 millones de años, bueno, un poco más cerca de aquí, ¿no? Pero aparecieron los organismos eucariotas y luego hace 540 millones de años, por fin aparecieron los animales complejos en la explosión del Cámbrico. No sé si te suena. Fue la primera Sí. explosión de vida de organismos complejos, animálicos. Y esto, Vale. pues, uno se preguntará, ostra, pero me estás diciendo que había bichos ya por ahí pululando hace 400 millones o sea, 4.000 millones de años y la vida de animales complejos no apareció hasta hace 600. Pues sí, la verdad que ya ves, la vida unicelular parece sencilla, pero mira la de cosas que hacen falta para que haya animales. O sea que llevamos dos telediarios aquí en la Tierra, los animales. Totalmente. Y bueno, si piensas ya en la especie humana, todavía menos. Sí, una mierda. Y nada, una de las razones por las que aparecieron estos animales fue porque había oxígeno, ¿vale? Porque sin oxígeno, si no respiras, no vas a llegar muy lejos. Pero bueno, Mm. eso lo podemos dejar para después. Así que, ¿por qué no nos hablas de qué es esto de respirar, que se supone que no hacemos tan bien como parece? Vale, perfecto. Pues me has dejado ahí con la curiosidad de lo que has comentado, pero bueno, me espero a que lo cuentes. Y sí, voy a empezar por lo básico de todo, ¿no? Que es la respiración, que parece una respuesta muy sencilla, pero bueno, tiene más miga de lo que parece. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas, cuando oímos la palabra respiración, pensamos en el proceso de inhalar, exhalar, ¿no? El aire Sí, de sí. nuestros pulmones para, efectivamente, como tú has dicho ya, traer oxígeno a nuestro cuerpo y deshacernos del CO2. Vale, Ujú. esto es lo que yo sobre todo me voy a centrar en el episodio de hoy, que es lo que podemos llamar respiración fisiológica. Pero Ujú. si un químico o un bioquímico oye la palabra respiración, puede ser que se le venga a la mente otra cosa, que es lo que podríamos denominar respiración celular. ¿Vale? Que de Ujú. hecho en Ujú. inglés, cuando lo estuve preparando el episodio, vi que en inglés, claro, dicen respiration para respiración celular y breathing
para la respiración fisiológica. Entonces, claro, tienen dos palabras diferentes. Entonces, la lengua superior, está claro. No, superior no. No quisiera yo dar a entender eso, pero bueno. Entonces, como su propio nombre indica, la respiración celular es la que ocurre en el interior de nuestras células, ¿vale? Y es un proceso mediante el cual se produce energía en forma de ATP, que es lo que normalmente todo el mundo denomina como era la moneda energética, ¿no? Una molécula que podemos así de manera muy general llamar energía, a partir de la glucosa, ¿vale? Esto es lo que es la respiración celular. Tú luego nos contarás, imagino, más en detalle, ¿no, Hugo, como químico? Eso espero. Vale, perfecto. Y simplemente una pinceladita para complicarlo un poquito más. Dentro de la respiración celular tendríamos la aeróbica, que utiliza oxígeno, y la anaeróbica, ¿vale? Sí, te veo poniendo cara de que sí. Vale. Entonces, la respiración la respiración aeróbica es la principal en el caso de nosotros los humanos, que ya sabemos que somos muy antropocentristas en este podcast, y tiene 3 etapas. Pero bueno, yo creo que esto no hace falta mucho entrar en detalle, pero a la gente que lo haya estudiado, esto creo que se estudiaba en bachillerato, ¿puede ser? Bueno, no lo sé cuándo seguro, se estudiaba. En bachillerato seguro. Ya, es que ha llovido ya. Pero bueno, así por si a alguien le suena de algo, está la glucólisis, que es un paso en el que no hace falta oxígeno, en concreto en este paso. Luego está el ciclo de Krebs, que puede ser que a alguien le suene, y luego algo que se conoce como la fosforilación oxidativa. Y en condiciones en las que no hay suficiente oxígeno, por ejemplo, cuando estamos haciendo un ejercicio de alta intensidad, nuestras células musculares podrían hacer lo que se conoce como fermentación láctica. Entonces, volviendo a los 2 tipos de respiración, ¿no? La fisiológica y la celular. Vamos a ver ahora más en profundidad, por si no ha quedado claro, cómo están conectadas, ¿vale? La respiración fisiológica es lo que nos proporciona ese oxígeno, ¿no? Que entra por los pulmones, llega a la sangre, se transporta hasta las células y ahí se realiza la respiración celular. Se utiliza ese oxígeno, se obtiene energía. Como producto de desecho se va a producir dióxido de carbono que se va a devolver a la sangre y eso va a llegar otra vez a los pulmones y se va a eliminar de nuestro cuerpo, pues eso, gracias a esta respiración fisiológica. Así que yo creo que queda... Flatulencias. Bueno, no, el expirar. De verdad. Las flatulencias son otra cosa. Vale. Entonces, ahora que ya entendemos esto, nos podemos preguntar cómo pasa exactamente ese oxígeno desde los pulmones a la sangre, ¿no? Desde la respiración fisiológica a luego ya cómo llega a la sangre y a las células. Bueno, como ya sabemos, todos podemos inhalar aire tanto por la nariz como por la boca, ¿no? Vale, inhalamos. Aunque últimamente veo cada vez más gente diciendo que lo ideal, si se puede, es respirar por la nariz, si no tenemos problemas que nos lo impidan. Entonces, inhalamos, ese aire va a viajar por la laringe, luego por la tráquea y luego eso se va a dividir en 2 bronquios, en los pulmones, ¿vale? No sé si la gente se acuerda de esto, pero bueno, más o menos te veo a ti Parece que estamos meditando. Lo sentís, oyentes, cómo el aire se divide. Cada bronquio. Total. Entonces nos lo podemos imaginar como tubos, ¿no? Esto que digo de la tráquea, los bronquios, nos lo podemos imaginar como un tubo, una manguera. Sería como un árbol, pero al revés, ¿vale? La tráquea sería el tronco del árbol, luego los bronquios serían 2 ramas grandes, una para la derecha, ¿no? Para un pulmón y otra para el otro, y luego se dividirían en ramitas pequeñas, que son los bronquiolos. Al final de estas ramitas, que son los bronquioles, es donde tenemos los alveolos, que hay gente que también dice alvéolos, pero bueno, he mirado y las dos parecen estar aceptadas, yo digo alvéolos. Me parece más fácil de decir. Entonces, estos son unas bolsitas diminutas que se agrupan formando una especie como de racimo que podría parecer un racimo de uvas o una frambuesa, para que nos imaginemos la forma. Pero claro, eso es diminuto, eso es, cada alvéolo tiene un diámetro entre 0,2 y 0,5 milímetros, para que nos hagamos una idea. Bastante pequeñito. Vale, entonces ahí en los alvéolos es donde se produce ese intercambio de oxígeno y también de CO2 entre el pulmón y la sangre, porque claro, están los vasos sanguíneos rodeando, ¿no?
es como si fuera, imagínate, uvas, pero con vasos sanguíneos por fuera y son mini uvitas, ¿no? Mini Esas no me las racimos de como, ¿eh? uvas. No. Entonces, esas uvitas, esos alveolos, tienen una pared muy fina que los recubre, que está compuesta por unas células denominadas neumocitos. Vale, entonces, como son muy finas, eso permite el intercambio, o sea, que esas moléculas de O2 y de CO2 puedan cruzar de un lado al otro. Y eso ahí ya pasa al torrente sanguíneo, ¿no? Y ya de la sangre pues se distribuye por todo el cuerpo para que todas las células del cuerpo reciban ese oxígeno y puedan eliminar el CO2. Así que esta es la introducción de cómo respiramos. Y ya te devuelvo la palabra, a ver qué nos cuentas tú. Vale, vale. Todo esto es muy bonito, el mundo macroscópico, sí, las cosas sencillas, pero ¿qué pasa molecularmente? Vale. Bueno, la respiración, al menos la de oxígeno, es una oxidación controlada de la materia orgánica que tenemos en el cuerpo. Esto, Vale, es decir, estoy hablando de la respiración como proceso metabólico y químicamente, no de lo vale. fisiológico que acabas de comentar o Claro, la celular. respiración celular. Vale, entonces, ¿qué pasa? Cojo mis moléculas de azúcar, paradigmáticamente la glucosa, lo corto todo. Si la glucosa tiene 6 carbonos, ¿vale? Unidos en cadena, la fórmula es C6H12O6, pues lo corto todo y al final solo me quedo con CO2. Todos esos carbonos que están unidos entre ellos y unidos a hidrógenos se convierten en CO2s. Bien, es decir, es una oxidación porque gana oxígenos. Vale, Vale, vale. en este proceso libero energía. Y quizá alguien se pregunte, vale, pero caballero, ¿por qué gano energía? Bueno, pues para entenderlo podemos mirar a las energías de enlace que acabo de comentar. Acabo de decir que hay una ristra de carbonos unidos y también que esos carbonos están unidos a hidrógenos. Bueno, pues las cifras dan un poco igual, pero las voy a decir. Enlace de simple carbono-carbono, 85 kilocalorías por mol. Enlace carbono-oxígeno, unos 100 kilocalorías por mol. Pero, ¿qué tenemos? Enlaces de carbono-oxígeno. Si es un enlace doble, son 178 calorías por mol. Y si es uno simple, 110 kilocalorías por mol. Es decir, que si alguien se acuerda de los números que dije, son más altos los números para los enlaces carbono-oxígeno que los otros. Es decir, estoy cambiando un enlace, vamos a decir, débil o al menos débil, comparado con unos enlaces más fuertes. La diferencia entre esas energías sería el 100% de la energía que yo voy a liberar haciendo la oxidación. No sé si me sigues. Vale, a ver si lo he entendido. O sea, en la molécula de glucosa, Sí, los carbonos, ¿no? Son sí. carbonos unidos a hidrógenos y a otros carbonos. Y también hay algún oxígeno ya, de serie. Vale. Y entonces, lo que estás haciendo es redistribuir los átomos, quién va con quién. Sí, Y en entonces voy a ese, liberar CO2 y claro, aguas. y en ese cambio ¿Eh? de qué átomo va con cuál, Sí. pasas de unos que cuestan, entre comillas, más que otros. Ujú. Sí. Y me Y quedo con esa entonces, diferencia de saldo. vale. Vale. Vale, y eso, vale. Bueno, cuenta, sigue. A ver. Claro, es como cuando cojo un cacho carbón y lo voy quemando, libera calor, ¿no? Pues esa energía también es la energía que está en los enlaces químicos, porque estoy cogiendo enlaces carbono-carbono, bueno, idealmente porque el carbón es más complejo que solo carbono-carbono, pero podemos simplificar por eso, y estoy formando CO2. Entonces, ¿qué pasa? Que los enlaces de carbono-oxígeno son muy estables, la molécula de CO2 es muy estable, es como el carbono prefiere estar. Si al carbono le dejas elegir y le das la oportunidad, él prefiere estar como CO2. Y lo otro es relativamente inestable, o sea, está incómodo, entonces se libera esa tensión en forma de energía. Podemos verlo así, Vale. ¿vale? Entonces eso, enlaces de CO2 y de H2O son más estables que de los que veníamos. Esto no quiere decir que los compuestos como azúcares o grasas, etcétera, no sean estables, ¿vale? Porque para romperlos necesito aplicar energía. Ahora bien, si la rompo y luego formo estos enlaces que son más estables, sí que libero energía. Y aquí es donde las enzimas que tenemos en el cuerpo juegan un papel fundamental, ¿vale? Porque con esto esa energía que tengo que aplicar es mucho más baja, porque colocan a los átomos, en este caso, por ejemplo, de la molécula de azúcar, ¿sabes? Ya los ponen de una forma que me entra ahí perfectamente pues el átomo de oxígeno, ¿no? De la molécula de oxígeno y pues hace que todo se facilite mucho más. O sea, pone todo en estado perfecto para que se pueda romper aplicando la mínima energía. Es Vale. como los abridores estos de botes de tarros.
Una cosa es que tú lo abras con la mano, pero si usas Sí. estos abridores que ya tienen ahí un método palancoso, aplicas mucha menos Sí, energía. sí. Muy buen ejemplo, es verdad. Pues, Va muy bien. pues lo acabo de improvisar. Y, y nada, bueno, pues eso, gracias a esas enzimas que fueron evolucionando de lo que comenté antes, ¿no? Que teníamos que si las cianobacterias, las bacterias que se tuvieron que proteger del oxígeno, pues llegó un momento que además de protegerse del oxígeno, los microorganismos o los organismos fueron capaces de utilizar esas enzimas protectoras para respirar, para realizar la respiración. Y bueno, eso es lo que es respirar a nivel, voy a decir, molecular y energético. Luego daré más detalles, pero no quiero acaparar esta conversación, así que te devuelvo el micrófono. Vale, o sea, tú ahora has contado la respiración aeróbica celular. Sí, sí. Vale. Pero que originalmente, ¿no? La tradicional de millones de años es la anaeróbica. La ¿O anaeróbica no? y o la fermentación. Sí, Vale, vale. Perfecto, que la aeróbica es la que sería la que ocurre en todas nuestras células. Bueno, en la mayor parte del tiempo, ¿no? la aeróbica, sí. Aeróbica, la que acabas de contar, vale, perfecto. Sí, Claro, lo que me estoy quedando pensando en las cianobacterias y tal, bueno, y toda esa evolución que has dicho, algo importante, ¿no? De que, claro, ya es, no solo me voy a proteger del oxígeno, sino que encima le voy a sacar beneficio. sí. Sí, Los sí, o caminos de la sea, evolución son inescrutables. vale. Perfecto, bueno, pues me viene muy bien que hayas contado esto porque yo no había profundizado, así que genial, nos complementamos, Hugo. Vale, pues yo voy a hablar ahora de cómo respiramos un poco ya más en profundidad la parte fisiológica, ¿vale? Todos sabemos que respirar ocurre de una manera automática, no tenemos que pensar. Pues podemos dormir y seguimos respirando, podemos estar conduciendo, leyendo, no tenemos que acordarnos de respirar, ¿no? Por lo general. Ya, Pero sí, por lo general. podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace que entre el aire y salga de nuestros pulmones? Bueno, aquí hay muchas cosas que contar, pero podríamos decir que se reduce al final a la ley de los gases ideales, que yo creo, Hugo, que tú la has nombrado alguna vez. Puede ser Ay, Dios mío, o el o no. Mariot. Mm, Tú la has nombrado, puede ser. Entonces, sí, lo recuerdo. vamos a decir la ecuación. Si queréis, si tenéis papel y boli, A ver. papel y boli, apuntad, porque nos ayuda. Bueno, quien lo haya estudiado en esto que es en el instituto, ¿no? Que se estudia. Sí, O la ESO. O sea, la ESO o en bachillerato, no me acuerdo. Bueno, y en en la carrera física, también, yo ¿no? creo. Joder. Esto nos ayuda a entender básicamente cómo se relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas. Bueno, tú corrígeme si me equivoco, ¿eh? Porque claro, puede ser que tú lo Bueno, tengas yo más... hace años que no veo este tema. Ya, Qué sí. aburrido. Ah, por favor, qué aburrido. Nunca me gustó la No, química física. yo en su Pero día a bueno, mí me tiene interés, tiene gustaba. interés. Sí, no me digas que es aburrido ahora. Ay. Venga, sería PV igual NRT. La N minúscula, para quien lo esté escribiendo, todo mayúscula menos la N. No me lo pongáis mal, no me No lo pongáis pongáis mal. mal. Vale. PV sería P por V, ¿no? O sea, se está multiplicando. P, que es la P de la presión del gas, que normalmente pues la mediríamos en pascales, pero bueno, eso nos da igual ahora mismo. P es la presión, la V es el volumen del gas, lo que ocupa, normalmente en litros, metros cúbicos, etcétera. Luego, igual a N, ya hemos dicho. ¿Eso qué es? Número de moles del gas. Como moles. Que tú alguna vez has explicado lo que son los moles. Cuéntanoslo, Hugo, venga, de manera improvisada. ¿Qué es un mol? Pues los moles es la cantidad de moléculas de gas, en este caso, básicamente. Y un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23. Un número elevadísimo de moléculas. Claro. O sea, es... Yo me acuerdo que nuestro profesor decía, tú podrías decir un mol de naranjas. O sea, es como una cantidad... Sí, sí. Bueno, pues, en vez de Podría decir... ser 4, pero no. Es 6,022 un por 10 a la mol, 23. que son muchas, vale. Luego, R es una constante, la constante de los gases ideales que aquí ni pincha ni corta, o sea, la vamos a dejar constante porque es una constante. Y luego T, temperatura del gas, que Bien. en este caso en Kelvin, pero nos da igual. Entonces, ¿qué significa esto? PV igual a NRT. Bueno, si mantenemos la T, la temperatura constante, ¿vale? Y nos imaginamos un recipiente. Venga, vamos a todos a imaginar. Ejercicio. Respiramos intenso, sentimos el aire en los bronquiolos y ahora imaginemos. Exacto. Imaginemos un recipiente, un cilindro, por ejemplo, que pueda cambiar de volumen, como un émbolo, un pistón o un pulmón. Vale. Pero vale, imaginémonos algo O sea, es así. rígido. Claro, exacto. Sí, Vale. no es un
un globo. Es un recipiente, me encanta porque yo estoy viendo a Hugo y tiene los ojos cerrados, imaginando. Claro, la gente no te ve y me parece bonito. En fin, un recipiente de cristal, ¿no? Transparente, ¿por qué no? Que tiene un suelo que puede subir y bajar. Entonces, se aumenta el volumen, de repente, porque le bajamos ese suelo que tiene ese recipiente, se reduciría la presión, ¿vale? Sí. En la ecuación, ¿cómo lo podemos ver? Porque para eso tenemos la ecuación ahí escrita en nuestro papel o en nuestra mente para quien lo tenga en la mente. Vale, porque al despejar la P, o sea, si yo quiero saber la P a qué es igual, pues tendríamos P igual a NRT se queda a la derecha de la ecuación, si os acordáis de cómo despejar ecuaciones, y la V pasa a la derecha, pero como denominador. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que como la V está abajo en el denominador, cuando tú divides algo entre algo, si el número entre el que lo estás dividiendo es más grande, eso va a ser más pequeño, ¿no? O sea, 10 entre 2 igual a 5, 10 entre 5, que es un número más grande que 2, igual a 2. O sea, si en el denominador tenemos algo más grande, que en este caso es el volumen, pues nos disminuye la presión. Para eso sirven las ecuaciones. Pero luego si encima... Para eso sirve. Bueno, pues claro, pero luego si encima pensamos de una manera intuitiva, también lo podemos entender, yo creo, ¿no? O sea, si nos imaginamos ese émbolo que estamos bajando y aumenta el volumen, tiene sentido que, claro, las moléculas van a chocar menos veces con las paredes, ¿no? Y entre sí, porque hay más espacio, por lo tanto, disminuye el número de colisiones, disminuye la presión. Bien. Estamos verificando bien la ecuación de los gases ideales. Entonces, el aire siempre va a moverse de más presión a donde hay menos presión, ¿vale? Por lo tanto, si de repente está bajando la presión en nuestro recipiente imaginario, pues va a tender a entrar aire de fuera, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues si coges una jeringa de plástico, pues también lo puedes notar. Si empujas el émbolo, va a salir aire. En cambio, si tiras para abajo, va a entrar aire. Bueno, pues lo mismo pasa con nuestros pulmones. Todo esto es para que entendamos que al final nuestros pulmones es lo mismo, porque, pues, a ver, no es exactamente... Bueno, quiero decir, tienen cierta flexibilidad, pero vamos, que son recipientes que tendrían algo abajo, que sea algo que puede subir y bajar. En este caso es el diafragma, por si no lo habíais adivinado. Vale, entonces el diafragma es un músculo que está debajo de nuestros pulmones. Vale, entonces al inspirar lo que ocurre es que nuestro diafragma se contrae y al contraerse se desplaza hacia abajo, ¿vale? No sube, baja. Entonces eso hace que aumente el volumen de nuestra cavidad torácica y por lo tanto disminuya la presión en el interior de nuestros pulmones y el aire entra. ¡Pup! Ya está, entró. Entonces luego... Ya respiramos. Ya está. El diafragma se relaja, vuelve a su posición inicial más arribita. Eso hace que disminuya el volumen de los pulmones y por lo tanto aumenta la presión y el aire tiende a salir. ¡Puf! Salió. ¿Vale? Bien, entonces la clave... Sí, ¿no? Está todo estupendamente. La clave está... Ya, el hipo es incómodo, que tiene que ver con el diafragma y todo esto. Bueno, la clave está en este caso en el diafragma y aquí te puedes preguntar, vale, muy bonito, parece que esto es todo mecánico, automático, un pim pam pum, pero ¿quién controla la contracción y relajación del diafragma? Los masones. No. Nuestro cerebro, como todo. Nuestro cerebro que controla todo. Pero bueno, digo cerebro en el sentido más amplio. Luego veremos que no es exactamente así. Pero lo intuyamos. No quisiera yo dejar de lado a otros músculos, ¿vale? Porque el diafragma es el principal, pero me gustaría ser justa con el resto. Entonces, durante la inspiración, aparte de descender ese diafragma, los músculos intercostales externos también van a permitir que nuestras costillas se eleven. De hecho, a veces podemos tocar para sentir eso. Bueno, te iba a decir que en algunos ejercicios así a veces de relajación o de meditación sí que te dicen que te pongas las manos en alguna zona de tu cuerpo donde notes el entrar y el salir del aire. Claro, cuanto más exagerado, más profunda sea esa inspiración, más vas a notar. Pero si te pones las manos en las costillas y entra aire, vas a notar cómo se mueven las manos. O sea que se nota que las costillas están ahí elevándose. Yo estoy
pactándome y quiero invitar a los oyentes a que se agarren los pechos o pectorales y pongan los pulgares en las axilas, apretando las costillas. Lo Qué notan. bonito. Los notan. Ya está, gracias. Y luego, durante la expiración, también están involucrados los músculos abdominales, ya no voy a entrar en cuáles exactamente, pero también, y los intercostales internos, que ayudan a que el aire vaya a salir. Ahí empujan un poquito, ayudan. Entonces, bueno, hay más músculos y luego otros también que influyen, ¿no? Que regulan el flujo de aire, pues también son la lengua, la glotis, la laringe, la faringe, así que bueno, solo para que nadie se sienta discriminado. Y luego hay uno que a la gente le puede que le suene porque tiene un nombre muy largo y yo creo que es el típico que se dice como un trabalenguas, que es el, a ver si lo sé decir, esternocleidomastoideo. ¿Esto a ti te suena de haberlo dicho así como un trabalenguas? ¿O no? Sí, ¿O me lo estoy inventando? el Sí, ¿no? mítico... por el Sí, cuello, vale. ¿no? Eso, se sitúa a los lados del cuello, que es bastante grande ese músculo, y en este caso es más relevante cuando respiramos de una manera más profunda, como hacer ejercicio. Ayuda a que se eleven el esternón y la clavícula, entonces eso aumenta también, de nuevo, el volumen de la caja torácica, por lo que puede entrar todavía más aire. Tú te estás palpando, lo veo. No noto nada, la verdad. Bueno, a lo mejor tendrías que empezar a hiperventilar, como, ¿sabes? Vale. Como que acabas Sí, de no queremos eso. correr. Luego, si algún día vas a correr o al gimnasio, ya me cuentas qué tal, si lo Te notas. agarras el cuello mientras vas corriendo. Así que Y ya bueno, te dan, vemos que hay muchísimos músculos involucrados y entonces quizás por eso también ahora es más fácil entender por qué existe la disciplina de la fisioterapia respiratoria, que no sé si a todo el mundo le suena, pero hay fisios especializados en todo esto que pues se enfoca en prevenir y tratar alteraciones de la respiración, ¿vale? Así que bueno, Fuerte. sí, que pues por ejemplo personas pueden ser con enfermedades como la fibrosis quística o EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero bueno, no solo, o sea que ahí está ese campo, esa especialidad dentro de la fisioterapia. Y bueno, yo luego ya te contaré ya en detalle cómo el cerebro controla todo esto, pero te devuelvo la palabra de momento. Pues la tomo gustoso y paso a hablar de mi libro, que es El saldo energético de la respiración. Vale. Así que nos voy a recordar la fórmula de la glucosa, que era C6H12O6. Y os digo que con la respiración todos los carbonos van a estar unidos a dos oxígenos, ¿vale? O sea, vamos a romperlo todo y a crear de nuevo. Así que una glucosa más 6 moléculas de oxígeno me van a dar 6 CO2, 6 H2Oses y hablamos de saldo energético, así que vamos a hablar de la moneda de cambio que dijimos antes de la energía, nada menos que 38 moléculas de ATP. No está mal, ¿eh? 38. Chan, chan, chan. Sí, 38. Es un número que parece bastante abultado, pero la verdad podía ser mejor. Porque si calculamos que cada molécula de ATP contiene en su interior, ¿vale? A través de la rotura de uno de sus enlaces, 7 kilocalorías por mol, esto nos lleva a que por cada mol de glucosa liberamos asombrosa energía, 277 kilocalorías. Tampoco es para tanto. Ya, Se me acaba de todo ocurrir relativo. calcular la masa de una molécula de glucosa, que no me la sé. Estaba Venga, a ver. pensando, Hugo, que no sé si a la gente, bueno, a mucha gente sí que le sonará lo que es el ATP, pero quiero que la gente no se líe, porque claro, decimos CO2, O2, eso sí que son elementos, pero el ATP son siglas, es un acrónimo de adenintrifosfato, para que no sea que la gente Adenosín. piense, o sea, perdón, ¿cómo es? Adenosintrifosfato. Eso he dicho, ¿no? ¿No? No, dijiste adenín. Perdón, adenosintrifosfato, no sé qué he dicho. Vale, entonces sí, la P de fósforo, pero que no piensen, ay, ¿qué elemento es la A y la T? Es verdad, pues no lo había pensado que no existe. Sería AT de astato y lo otro que es ATP. Ah, bueno, eso podría ser astatofosfato, pero no es nada de eso. Buen apunte. Bien, pues eso, que con cada mol, o sea, con 188 gramos de glucosa, liberamos 277 kilocalorías. Esto es la energía que nosotros podemos aprovechar, pero hay energía que se pierde en forma de calor, ¿vale? Porque ningún proceso energético es perfecto. Entonces, casualmente, la eficiencia de esta respiración se parece a la del motor diésel, ¿no? Porque están las dos en torno al 40%. Ah, mira, pues está bien saberlo. O sea que de cada gramo de glucosa que quemas, vamos, aprovechas para formar ATPs y guardas energía para otras acciones metabólicas
solamente el 40%. Ya, pues Así sí que es que poco, ¿eh? sí, y el resto como calorcito, que también te hace falta. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Ahí el calor nos viene bien, ¿no? Sí, y bueno, esto era lo único que quería decir de este tema, porque luego ya lo compararé con otras posibilidades que hay en la vida, pero como soy así de generoso, te voy a volver a devolver la palabra. Vale, bueno, pues mira, ha sido cortito, pero interesante. Vale, pues Sí, como una yo relación voy de a... Tinder. Con tu pa. Vale, Hugo, no me hagas reír. Venga, yo voy con la siguiente parte, que es cómo controla el cerebro la respiración, porque hemos visto todo esto del diafragma, pero al final el diafragma y los otros músculos, pero bueno, alguien tiene que decirle, mandarle la orden. Entonces, bueno, sabemos que la respiración es un proceso automático y rítmico, ¿no? Pero también que la podemos controlar hasta cierto punto y esto es diferente a lo que pasa con otros procesos. Vamos a ver ahora qué parte del cerebro lo controla. Bueno, otros procesos me refiero, por ejemplo, el corazón. La mayoría de personas no podemos decir, venga, voy a que me lata más rápido o más Pero lento. algunas sí pueden, ¿eh? Es que he dicho la mayoría de personas porque me suena que en su día hubo algo, ¿no? Sobre que hay gente que puede, pero no sé qué tipo de gente. O sea, A mí alguna vez me dio la impresión de que podía, pero no estoy seguro si sí. era verdad. Hace A mucho que no me ver, dedico a me comprobar. imagino, o sea, si sabes cómo producir una emoción en ti, ¿no? Y ponerte nervioso, yo qué sé, un actor o alguien que tenga como control de sus emociones así de, venga, enciende, apaga, pues hombre, a lo mejor consigues... Pero bueno, en fin, no me quiero ir por ahí porque no me he documentado sobre eso para este episodio. Lo que quería Pues si no decir hay ahora... documentación, no hay información. No hay información porque somos un podcast de divulgación científica. Entonces vamos a ver qué parte del cerebro controla todo esto. Y antes ya he dicho que, bueno, cerebro en el sentido más amplio y que no es exactamente así. ¿Por qué? Porque en realidad es una parte del encéfalo que no está en el cerebro. Esto lo comentamos un poco en el episodio 83 en el que Hugo, tú me entrevistaste, preguntaste sobre mi libro, ¿no? Sobre mi libro Cerebrotes y que en el libro Ya metió la hago esta cuña. distinción. Hombre, no lo hago por hablar de mi libro, que en este caso sí que es un libro físico, que está en librerías españolas. Y si no, para nuestros oyentes de Latinoamérica o otros países del mundo, por Busca Libre, que es una web que manda libros a más países. No lo decía por eso tanto, sino como para que la gente escuche ese episodio si no lo ha escuchado. Bueno, no sé. Como, a mí me gusta enlazar los temas y que se note que hay un hilo conductor en nuestro Mentes Sí, sí. Covalentes. Para que la gente lo recuerde. Ah, sí, es verdad que lo hablamos. Vale. Entonces, el encéfalo es todo lo que tenemos dentro del cráneo. Entonces, está compuesto por el cerebro, que es la gran mayoría, que es lo que casi todos no pensamos. Bueno, el cerebro es la mayoría y luego está el cerebelo, que es pequeñito y está en la nuca, así redondito, y luego está el tronco encefálico, que es, pues como su nombre indica, pues más como un palo, un tronco, que sale de la base del cerebro y está entre el cerebro y la médula espinal, ¿vale? Luego baja y ya se convierte en médula espinal. Al final son nombres que ponemos la gente. ¡Qué asco dices! ¿Cómo que qué asco? Ahí todo correoso ahí. Ay, por Dios. Tú imagínatelo como en un bonito atlas anatómico con colorines y ya está. Y así ya no das. Vale, con colorines. Así rosita, azulito. Sí, de hecho antes he abierto mi atlas para mirar una cosa y claro, tienes el dibujito y luego arriba la disección, ¿sabes? Como digo, esto me sobra. Por algo no estudié medicina, porque no quería hacer disecciones. Entonces, No querías abrir cerebros. bueno, no quería abrir cuerpos en general. Sí, de hecho era algo que a mí me influyó para la carrera que estudié. Sí, en plan, no, tú dame células. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene esta estructura en todo esto? Vamos a ahondar en el tema. Entonces, el patrón básico de respiración, ¿vale?, se genera por un grupo de neuronas que están en este tronco encefálico, ¿no?, en este tronquito que sale, y eso, transmite la información a los músculos que hemos dicho antes a través de los nervios, por supuesto. Entonces, no voy a dar muchos nombres porque a mí me gusta que queden claros más los conceptos que los nombres, pero es que en este caso yo creo que merece la pena mencionar
la estructura de la que estoy hablando. Así, en vez de decir un grupo, ¿no?, de neuronas dentro del tronco encefálico. Bueno, es que va a ser luego también relevante y es que tiene una historia asociada muy divertida. Entonces lo voy a contar. Vale, entonces en mamíferos esta estructura del tronco encefálico que se encarga de generar el ritmo de la respiración, ¿no?, la parte de inspirar, es el complejo Pre-Böttinger. Bueno, pronunciado bien en alemán, Böttinger. ¿Tú que sabes alemán? Böttinger, algo así, ¿no? Con la diéresis, el umlaut. Entonces, es un nombre un poco difícil de acordarse, complejo Pre-Böttinger. Pero bueno, ahora explicaré más en detalle el nombre. Pero esto que parece algo que a lo mejor dices, bueno, esto se sabrá desde hace siglos. Pues no, esto se descubrió en 1991. O sea que bastante reciente. Y bueno, el prefijo... Sí, el prefijo, ya verás, sí. El prefijo pre ya nos da una idea de que habrá otra estructura que se denomine complejo Böttinger, ¿no? O porque esto es el pre. Bueno, pues sí, hay otra estructura que se llama así. Entonces tú puedes pensar, ¿será un apellido el tal Böttinger este? ¿O qué? Ah, sí, yo pensaba que era un apellido. Claro, te han hecho porque siempre pasa esto en medicina y en ciencia, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de Parkinson, pues es un apellido, o la región de Broca, pues Paul Broca era una persona, ¿no?, que se apellidaba Broca, pero en este caso no. Vale, entonces he escuchado una entrevista de radio en la BBC, que dejaré el enlace, está en inglés evidentemente, porque es la BBC, a un investigador que se llama Jack Feldman, que es uno de los co-descubridores de esta región. Bueno, tanto de Böttinger, como el complejo Böttinger, como el complejo pre-Böttinger. Y él explica... Un troleo, parece que es un troleo. Resulta, vale, que allá por 1978, hace mucho, o sea, primero se descubrió la Böttinger original y luego, años después, ¿no?, pre-Böttinger. Entonces, en el 78, él descubrió el complejo de Böttinger, que en ese momento no tenía nombre. Entonces fue a un congreso científico y se dio cuenta de que otra persona había descubierto lo mismo. Entonces dijo, ostras, era un congreso en Alemania. Dijo, espero que el otro investigador no le quiera poner su apellido, su nombre a esta región, porque yo también me quiero llevar, ¿sabes? Yo también lo he descubierto. Y entonces, en mitad de la cena, un poco embriagado, dicho por él mismo, se levantó y dijo, nombremos a esta región, y como no sabía qué decir, pues miró a su alrededor y dijo lo primero que se le ocurrió, y había un vino, hay una botella de vino que se llamaba Böttinger, que es una región de Alemania. Y entonces pues dijo eso y dijo, bueno, y como hay muchas cosas y no sabemos bien qué hace, pues complejo de Böttinger. Y así fue como le pusieron el nombre y estuvieron de acuerdo. Y luego, años más tarde, claro, cuando descubrieron la otra región, la de pre-Böttinger, también es curioso el tema porque hubo otro dilema con el nombre. Y es que dijeron, bueno, vamos a llamarle como algo que haya por esa zona, y la única región con un nombre conocidillo, parece ser que entre los, no sé, neurocientíficos es conocido este nombre, pues era lo del Böttinger. Entonces dijeron, vale, sí, pero según la nomenclatura neuroanatómica, como el complejo este nuevo que descubrieron en el 91 está más abajo, como más hacia la zona caudal, que se dice en anatomía, tendría que haber sido Böttinger. Pero dijeron, ya, pero es que en realidad es el que marca el ritmo, entonces va a crear confusión en cuanto a su función. Y dijeron, bueno, vamos a llamarle pre-Böttinger, aunque en realidad está más abajo, a ver si cuela. Vamos a mandar el artículo a la revista y le llamamos así a ver qué dicen los revisores. Para quien no sepa cómo funciona el mundo este de publicaciones, pues tú envías un manuscrito a una revista, eso se evalúa por varios revisores y te pueden decir que cambies cosas, te lo pueden rechazar, ¿sabes? Y tuvieron la suerte de que los revisores no estaban familiarizados con la convención de nomenclatura neuroanatómica y coló, y ya pues se quedó así. Valientes revisores. Bueno, yo creo, a mí me ha gustado toda la anécdota porque me parece que a veces desde fuera se puede tener una visión de que la ciencia es algo como muy serio y los científicos son muy serios, y luego a veces pues... Dijo, para nadie, Böttinger. A veces viene así, de historias así, que al final pues los científicos son personas normales. Entonces, estoy verificando que existe el vino este de Böttinger. Sí, ¿no? Yo lo he visto antes también.
según este señor... Se puede comprar por internet. No es que estuviera especialmente bueno en su opinión. Yo creo que no quería herir sensibilidades, pero que tampoco es que le encantara. Pero bueno, La botella es bonita. a ver, ya sabemos que desde Mentes Covalentes no queremos, como se dice, promocionar el consumo de alcohol. Sí, vale. Pero El vino Botzinger. no, ni idea. Pero me parecía curiosísima la anécdota. Entonces, bueno, ya con esto espero que la gente se quede con el nombre de la región que marca los ritmos, el ritmo de la respiración. Entonces, volviendo ya más allá de todo esto, hemos dicho antes que la respiración, vale, es un proceso automático y rítmico, pero no respiramos siempre igual. O sea, tú depende de tu demanda de oxígeno, que puede cambiar por muchas cosas, vas a necesitar respirar más rápido o más despacio. Por ejemplo, estás haciendo actividad física, también depende de tu estado emocional. Si alguien ha tenido alguna vez pues ansiedad, normalmente respiras de otra manera. En fin, que hay muchas cosas. Entonces, el cerebro al final tiene que ir regulando eso. Aparte de que esté esta región del tronco cefálico que diga, vale, este es el ritmo, pues luego tiene que regularse. Y eso, tener en cuenta el estado fisiológico y de actividad. Entonces, además del tronco cefálico, hay otras regiones implicadas. En concreto, la corteza cerebral, que sería pues toda la parte más superficial del cerebro, también la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, todas estas otras regiones o estructuras contribuyen a la regulación de la respiración. Así que no es todo tarea de nuestro Pre-Böttinger complex o complejo Pre-Böttinger, ¿vale? Entonces, estas regiones que menciono ahora están todas muy conectadas unas con otras y también con el tronco encefálico. Así que, bueno, todo está muy bien regulado. Ya ves que es mucho más complejo. Me recuerda a la gallina esa que sobrevivió, no sé si eran 2 o 3 meses después de que le cortaran la cabeza. ¿Qué dices? ¿2 o 3 meses? Sí, recuerdo que habían dicho que justo le seccionaron y bueno, le dejaron esa parte pre-Böttinger, me imagino. ¿Sabes? No se la cortaron bien del todo y le quedó un trozo ahí de la pre-Böttinger y podía seguir respirando. Y por eso sobrevivió. Por favor, qué horrible. Sí, horrible, pero científicamente relevante. Pero ¿cómo va a respirar si no tiene nariz por la que entre el aire? Pues a través de la tráquea, supongo. Ah, bueno. Madre mía, por Dios. Me parece muy macabro. Esto, muy fuerte. Bueno. Pensaba que ibas a decir a mí esto, cuando hemos empezado a decir a mí esto, no me interesa para nada. No te imaginabas que iba a ir por ahí a mí esto la no anécdota. Madre mía, buf. Vale, bueno, relevante, habría que ver. No sé si hay algún artículo científico de esta gallina, si alguien investigó qué pasó. Pero... Lo desconozco. Vale, lo siguiente que quería explicar es que, como ya sabemos, aunque sea un proceso automático, podemos modularla a voluntad, que ya hemos dicho antes, que en general pues otras cosas automáticas no, como por ejemplo la presión o el ritmo del corazón, la presión sanguínea me refiero. Entonces, normalmente la mayoría de personas no van intentando controlar la respiración, pero por ejemplo, para que nos hagamos una idea de casos en los que sí, pues los cantantes, los músicos que tocan un instrumento de viento, muchos atletas también, por ejemplo, los levantadores de pesas utilizan la hiperventilación muchas veces para maximizar su fuerza al levantar. Y luego también, por supuesto, pues todo el tema del yoga, los ejercicios de meditación, relajación, pueden incorporar métodos de respiración que nos ayudan a entrar en estados más profundos de concentración y de relajación. Vale, entonces, en relación a esto último que estoy comentando del yoga, los ejercicios de meditación, sí que se sabe, sí que se ha visto que hay evidencia de que puede alterar, ¿no?, la manera que respiramos, nuestra cognición y nuestras emociones. Pero podemos preguntarnos qué mecanismo hay detrás, cómo puede eso ocurrir, ¿vale? Esto se sabe desde hace siglos que es así, ¿no? Estas tradiciones son muy antiguas. Sobre todo respirar de una manera lenta, en general, pues puede ayudar a calmarnos. Pero la realidad es que, de nuevo, hasta hace poco no sabíamos cuáles eran las bases fisiológicas y neuronales de esta relación entre la respiración y la actividad cerebral. Y aquí voy a mencionar un artículo que es de 2017 que se publicó en la revista Science, que nos ayuda a entender de dónde viene este efecto calmante, que de hecho uno de los autores es el hombre que he contado antes, el de la botella de vino, ¿vale? Entonces
Bueno, pobre hombre, no quiero yo No, eso. estigmatizarle. Este grupo de científicos de la universidad bueno, eran la mayoría de la Universidad de Stanford y algunos de UCLA o UCLA, que es la Universidad de California, Los Ángeles, en Estados Unidos, pues encontraron que, esto es en ratones, pero bueno, encontraron en ratones que un grupo de neuronas dentro de este complejo Pre-Böttinger, del que hemos hablado ya antes, que hemos dicho que regula el ritmo de la respiración, ¿vale? Lo va marcando. Un grupo específico de neuronas regulaba el equilibrio entre la calma, ¿no? Cuando estás calmado, y los niveles de alerta. Y vieron que es que esas neuronas se comunicaban con otra región que está involucrada en atención, alerta y estrés, que es el conocido como locus coeruleus o locus cerúleo, si lo castellanizamos. Que no sé si a ti te suena, pero bueno, está ahí también abajo del cerebro, ¿vale? Entonces sí que vieron eso, que realmente hay una relación entre neuronas, ¿no?, encargadas del ritmo y neuronas que se encargan de la alerta, lo que he dicho, el estrés, la atención. O sea que al final eso explica un poco el por qué, si cambias la manera en la que respiras, también pues puede cambiar nuestro nivel de atención, nuestro nivel de estrés, ¿vale? O sea, ahí podemos ver esa explicación anatómica o, ¿no?, neurofisiológica. A mí eso me recuerda que si veo una peli en la que alguien respira así muy rápido, hace que me fije yo en mi propia respiración y me estrese un poco. ¿Ah, sí? Sí, o el latido del corazón, por ejemplo, si veo ¿sabes? Si oigo ahí pum pum, pum pum, pum pum, pues igual creo que me agobia. Sí. Ya, no sé, no lo he experimentado, pero sí, supongo que normalmente no somos conscientes de cómo respirar. O si cuando vas al médico, me pasó ayer que tenía una revisión de estas anuales y te dicen respira normal o no hagas nada. ¿Y ahora cómo hago eso? O te van a medir la presión sanguínea. Es como, a ver, ¿cómo hago para respirar normal? Sí, es muy raro. Bueno, pues esto es un poco uno de los mecanismos propuestos, ¿no?, esta relación entre estas dos regiones, pero también quiero decir que es que hay muchísimos artículos científicos, entonces otras posibles explicaciones, que una cosa no excluye la otra, todo puede tener que ver, ¿vale? Pero también pues se ha visto, otras investigaciones apuntan que las técnicas de respiración, de respirar de una manera concreta, más despacio, pueden aumentar la actividad del sistema parasimpático, que es el de la relajación, también la olfacción, o también, por ejemplo, aumentar un tipo de ondas cerebrales y disminuir otras, aumentar la interocepción, ¿no?, que tiene que ver con nuestra consciencia corporal. Luego también he visto que niveles altos de CO2 pueden hacer que la amígdala sea más reactiva, que la amígdala es una estructura en las profundidades del cerebro que tiene que ver mucho con las emociones. Entonces, si tú empiezas a respirar de una manera menos profunda, no terminas de echar bien todo el CO2, ¿vale? Y eso pues puede hacer que tengas niveles más altos de CO2 y que estés, bueno, pues eso, más nervioso o con más, menos tranquilo, ¿no? Entonces, que no hay una única cosa, ¿no? Pero se está investigando mucho de cuál es esta relación entre la respiración y, como digo, pues estados de estrés, de calma, de concentración, etcétera. O sea que hay muchos mecanismos de seguridad, además. Muchos, sí. Está todo controlado. Bueno, más o menos. Luego hablaré al final de ejercicios concretos de respiración, pero de momento ya pues te paso la palabra a ver qué más nos cuentas desde el punto de vista de la química. Vale, pues Clara, yo te voy a hablar de qué pasa si no respiras oxígeno. A ver, ¿qué pasa si no respiras oxígeno? Igual tú como persona no, o igual sí, pero bueno, también hablamos de esos organismos que son anaerobios, pero aún así realizan la respiración. Y claro, uno se puede volver en plan, pero la respiración no es con oxígeno. Bueno, la respiración pues es esa quema, esa combustión, se podría decir, de esos azúcares, que tomamos como ejemplo la glucosa, pero en realidad
podemos utilizar otras cosas en vez de oxígeno para hacer esa degradación. Entonces, Vale. vamos a romper igual esos enlaces carbono-carbono y esos carbono-hidrógenos, pero si nos fijamos, cuando teníamos la respiración con el oxígeno, los hidrógenos acababan todos unidos al oxígeno. Es decir, que podemos ver que la importancia del oxígeno no es solo formar enlaces CO, sino que también es llevarse esos hidrógenos que me sobran, porque tengo esos hidrógenos unidos al carbono y digo, ¿dónde los meto? Vale, entonces en el caso de la respiración con oxígeno no se acaban unidos al oxígeno, pero tenemos otras opciones. Entonces, Pero una otras... cosa, Hugo, ahora que Dime. estás diciendo esto, antes cuando has hablado de la respiración celular aeróbica, ¿no? Esta que estás diciendo ahora, has hablado del CO2 como producto de desecho, pero ahora que estás diciendo esto, no sé si es que antes ya me he perdido, pero el otro es el agua, el otro producto. Porque Claro, dices el que agua se nos lleva los hidrógenos. En la fórmula que vimos antes, que os la puedo repetir, que teníamos Vale, la a ver. glucosa que era C6H12O6, ¿vale? Ujú. Vemos que ya tenemos 6 oxígenos de serie. Cogemos una molécula de glucosa, le añadimos otros 6 oxígenos y tenemos 6 CO2, 6 H2O. Vale, Entonces, como vemos ya ahí, lo has dicho antes y mm, se me había olvidado. Vale, entonces, por eso dices, claro, que el oxígeno se lleva los hidrógenos en forma de H2O, que es agua. ujú, Vale, vale. exacto. Y entonces, cuando no tenemos oxígeno, claro, tenemos que tener Entonces, algo que se lleve a esos hidrógenos. sí, y tenemos que darnos cuenta que, claro, el oxígeno oxida y el propio oxígeno, para oxidar a otro, se reduce el mismo, entendiendo reducción como que se lleva los hidrógenos, Pero a ver, o perdón, los ¿eh? Es que electrones. la química es Ujú. muy compleja. Eso te iba a decir. Esto lo he dicho más veces. Mi profe de química decía, el oxidante es un mangante y el reductor es un benefactor, ¿no? O sea, Sí, porque te da oxidar, electrones. eso, oxidar, dar electrones. Entonces has dicho, a ver, que si, a ver, cuéntalo Sí, otra el vez que me... oxígeno oxida Ujú. al otro, oxida a Vale. la glucosa, y él se reduce porque se lleva los hidrógenos. Pero los hidrógenos no vienen solos, ¿vale? Entonces como que se lleva los H menos, es decir, se lleva un hidrógeno y dos átomos, o dos átomos no, perdón, dos electrones. Vale, Entonces tú te imaginas que tienes tu enlace carbono-hidrógeno y como sabes, pues son enlaces covalentes, así que cada uno pone un electrón, ¿sí? sí, Pues ese par electrónico y ese hidrógeno se van a unir al oxígeno, de la molécula de oxígeno. Entonces por vale, eso decimos que el oxígeno se reduce, porque se lleva vale. esos electrones. Esos electrones Vale, de más. Ahí. sí. Entonces, este caballero oxígeno no es el único que se los puede llevar, ¿vale? Entonces tenemos también la opción de que esto ocurra con nitratos y sulfatos. Porque tienen algo en Entonces, común estos chismes, estos sí, nitratos con sí, el lo que tienen oxígeno. en común es la capacidad de donar oxígeno también, porque el nitrato y el sulfato son ricos en oxígeno, pero aquí quien se lleva esos H- son el átomo de nitrógeno o el átomo de azufre. Entonces, si A tenemos ver, esta respiración basada en nitrato, lo que vamos a pero generar va a ser amoníaco. Dime. no, lo digo porque habrá gente que no sepa la fórmula del nitrato y a lo mejor ayuda a visualizarlo, ¿no? Vale. Pues el nitrato viene del ácido nítrico, que es HNO3, o sea que sería, si es una sal, ¿no? Un nitrato, sería, por ejemplo, nitrato de sodio NaNO3 y sulfato, pues el ácido sulfúrico es H2SO4. O sea que sería SO4 2 menos, y ahí ya le puedes poner el catión que tú quieras. Vale, Entonces entonces esos son ricos tenemos en ahí. oxígeno. Ujú, vale, Vale, entonces los oxígenos que están unidos a estos nitratos o sulfatos van a acabar unidos a ese carbono y los hidrógenos que antes estaban unidos a esa cadena carbonada van a acabar unidos al nitrógeno y al azufre. Entonces, al final, en vez de generar H2O, lo que vamos a generar va a ser amoníaco o ácido sulfídrico. Y de ahí que cuando se nos pudre un poco la basura, por ejemplo, pues pueda llegar a oler a huevos podridos. Eso es porque tenemos reacciones de respiración anaeróbica. Bueno, esto ocurre si tenemos compuestos que tengan azufre, ¿no? Como por ejemplo, pues el olor a huevos podridos o cosas mm, similares. Ujú. ¿Y vale, qué ocurre? Que este mecanismo es respiración, es decir, es bastante bueno, nos genera bastante energía, pero nos genera menos energía que la respiración con oxígeno.
¿Por qué? Porque generamos respectivamente 20 y 24, bueno, entre 20 y 24 ATPs para el azufre y con el nitrógeno generamos entre 12 y 16 moléculas de ATP. Y si nos acordamos, con el oxígeno eran 38. Vale, en este caso, ¿qué pasa? La energía no es tan buena porque aquí tenemos que romper enlaces nitrógeno-oxígeno o azufre-oxígeno y tenemos que formar enlaces nitrógeno-hidrógeno o azufre-hidrógeno. Y el balance energético no es tan positivo como era en el caso del oxígeno. Básicamente por eso. Vale. Vale. Y luego, también tenemos otra opción, ¿vale? Esto es si respiro, pero no respiro con oxígeno. Pero también puede ser directamente que yo no respire. Entonces, Vale, ¿qué claro. pasa? Como Entonces, tenía... claro, dime. hemos dicho entonces, ¿cómo definimos respirar? Entonces, Respiración... claro, porque dices, si no respiro, o sea, esto es respirar sin oxígeno, respiración anaerobia, anaeróbica. pero Sí. ¿qué es lo que hace que sea una respiración versus Vale, lo que a vas ver. a contar a Es continuación? cierto que no lo dejé muy claro, pero bueno, en esta sección que iba a explicar ahora, iba un Vale. poco a comentarlo. Entonces, Ah, en la respiración tenemos la glucólisis que mencionaste antes y después tenemos el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa de la que hablaste. Sí, eso es la respiración, independientemente de quién sea el aceptor final de esos electrones. En el caso de respiración con oxígeno de toda la vida, la aeróbica, pues el aceptor final va a ser el oxígeno. Si es una anaeróbica, va a ser el azufre o el nitrógeno. Y tengo todas esas etapas. ¿Sí? vale. Sí, 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 sí. Pero si yo no respiro, fermento. Entonces, si comparamos la respiración con la fermentación, que es la única alternativa, tenemos una rotura muy parcial de los enlaces de los azúcares. Si fermento, yo no voy a pasar a tener todo convertido en CO2, porque la fermentación es bastante cutre. Entonces tengo un saldo energético también bastante penoso. Entonces la fermentación comparte con la respiración solo la primera etapa, que es la glucólisis. Y la glucólisis consiste simplemente en romper de esos 6 átomos unidos de carbono que tenía en la glucosa, pues lo rompo en 2 moléculas, cada una de 3 átomos de carbono. Eso es básicamente lo que consiste la glucólisis, aunque se adorna un poco más Ujú. porque esto forma el ácido pirúvico y en la fermentación, que tenemos principalmente 2 tipos, puede ser la láctica o la etanólica, pues digamos que estas moléculas de ácido pirúvico llevan un camino metabólico distinto, pero esto no influye apenas en el balance energético. Entonces, podemos decir que con las dos fermentaciones, láctica o etanólica, pues voy a sacarme lo mismo. Bueno, láctica o... Alcohólica. Entonces, eso, la fermentación comparte con la respiración la primera etapa, ¿no? Que es la glucólisis, que hace que pues, de 6 átomos de glucosa, es decir, teníamos 6 átomos de carbono unidos entre ellos, pues pasamos a tener 2 fragmentos, cada uno con 3 átomos de carbono. Vale, entonces esto es todo. Básicamente solo se libera la energía de esos enlaces, ¿no? De cambiar esos enlaces por enlaces carbono-oxígeno y por lo tanto el saldo es mazo cutre. Solo sacamos 2 moléculas de ATP. Si lo comparamos con los otros 38, pues nos damos cuenta de que es patético y primitivo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces eso es lo que se conoce en el caso, por ejemplo, de las células de mamíferos, las musculares, la fermentación láctica, porque esos ácidos pirúvicos, que son esas 2 moléculas de 3 átomos de carbono, pues se metabolizan un poquito más y nos forman ácido láctico. Y eso es lo que ocurre pues, cuando no hay aporte suficiente de oxígeno. Y después también tenemos otro tipo de fermentación, aunque hay más, pero bueno, las más conocidas son la láctica y la alcohólica. Y la alcohólica pues es la que hacen los fermentos del vino, ¿no? Y al final ese metabolismo posterior del piruvato nos acaba dando etanol. Y en el otro caso, pues ácido láctico. Y bueno, también hay la butírica, que es la de los quesos y otras, pero ya está, porque son pocas. Ah, vale. Claro, o sea que el etanol es como la caca de las levaduras. Sí, que al final las mata a sí mismas, o sea, se ahogan en su propia orina Yo y creo por que alguna vez lo eso, hayas dicho, es verdad. sí, lo dijimos en el del alcohol, supongo. Ah, Y por puede eso no ser. puedes tener vinos de cierta graduación, ¿no? De más del 20 y pico por ciento. Ah, claro, por eso los destilados. Ujú, Bueno, vinos, correcto. alcohol en general, cerveza, lo que sea, claro. Mm. Vale. Y nada, eso era mi apunte final. Estupendo. Bueno, pues yo creo que ya poco a poco nos está quedando claro lo que es la respiración. Yo para finalizar quería, bueno, explicar ejercicios, ¿no? Que hay de respiración. Evidentemente, el tema de la respiración y controlarla no es nada nuevo, porque ya hemos dicho que hay tradiciones pues milenarias, o, pues sí, sí, por ahí.
pero últimamente se ha puesto muy de moda en Occidente. En inglés es lo que se conoce como breathwork, que podríamos traducirlo algo así como por trabajo respiratorio o bueno, ejercicios de respiración en general. Entonces son prácticas que consisten en regular pues la manera en la que respiramos con la idea de promover una mejor salud o bienestar. Las raíces de estas técnicas, como digo, vienen de tradiciones pues como el yoga, el budismo tibetano, pero también posteriormente con influencias de la comunidad psicodélica, que esto yo no lo sabía, y también la comunidad científica y médica, que es lo que ahora más recientemente se está estudiando, ¿no? Que han dicho, bueno, vamos a ponernos las pilas a ver si los budistas tibetanos tenían algo de razón en todo esto. Entonces, vamos a ver un par de cositas. Dentro de las diferentes técnicas, lo que más se ha investigado ya en laboratorios es lo que implica respirar despacio. O sea, habrá otras técnicas, pero bueno, vamos a fijarnos en eso. Entonces, yo he mirado un metaanálisis de 2023, que para quien no recuerde lo que es un metaanálisis, sería pues un artículo publicado, un artículo científico en una revista científica, pero que incluye qué se ha hecho hasta ahora. Entonces, mira, a ver, lo que se suele hablar, ¿no? Es la literatura científica, qué es lo que hay. Porque hay veces pues que depende de cómo se hagan los experimentos se encuentran diferentes cosas. Entonces ahí se ha visto en este metaanálisis reciente que se publicó en la revista Scientific Reports, se encontró un efecto significativo de los ejercicios de respiración, como digo, respiración lenta, tanto en el estrés como en la ansiedad y la depresión, comparando con grupos en los que no hubieran hecho esos ejercicios. Que ya sabemos que en ciencia es importante tener un grupo control que no haga lo mismo, porque si solamente controlas pues eso, a un grupo antes y después, pues podría ser efecto placebo. Entonces es importante poner a otro grupo, pues yo que sé, a tocar castañuelas o yo que sé, lo que tú quieras, ¿no? Algo que sea parecido, a lo mejor castañuelas no, porque podrías decir, ay, el efecto del ritmo, yo que sé. Algo que sea como lo más parecido posible a lo que estás haciendo tu intervención, que en este caso es de respiración, pues yo que sé, podrías decir algo que sea relajante, pero que no sea eso, pues yo que sé, colorear, me lo invento, ¿eh? Entonces cada estudio utiliza un grupo control diferente, pero en este metaanálisis, mirando todo lo que se ha hecho, ¿no?, que cumpla un mínimo de rigor científico, pues se ha visto que sí que hay un efecto. Pero, dicho esto, encontraron que el efecto era entre pequeño y moderado, ¿vale? O sea, se puede medir los niveles de efecto y tampoco es que sea ¡buah!, como muchísimo, pero bueno, ellos apuntan, los autores, a que hace falta que haya más estudios, con diseños mejor hechos, reducir al máximo el riesgo de sesgos, o sea que bueno, cómo se diseñe la intervención pues influye. Vale, entonces, bueno, recomendado entonces, respirar lento. Bueno, a ver. Claro, respirar lento, o sea, tampoco todo el rato y siempre, ¿no? Pero voy a mencionar... Si no, hipoxia. Exacto, 3 técnicas de respiración que son las que he encontrado que cuentan con respaldo científico. Puede ser que haya más, pero bueno, menciono 3, ¿vale? Por no alargarnos. La primera que voy a mencionar, traducida al castellano, yo creo que sería la respiración cuadrilátera. En inglés se llama box breathing. O sea, al final te tienes que imaginar un cuadrado, ¿vale? Entonces consiste en visualizar ese cuadrado y... Lo veo. Tú ves ese cuadrado. Entonces te tienes que imaginar, imagínate que empiezas por el lado izquierdo, ¿no? Entonces que subes, ¿no? Inspiras durante 4 segundos, aguantas durante cuántos segundos la respiración, que sería ya la rayita de arriba, expiras durante 4 segundos, te imaginas bajando, vuelves a aguantar durante 4 segundos, estamos ya en el lado de abajo y volveríamos a empezar, ¿vale? Yo llevo 3 lados, me faltan un lado y pico. Ah, vale, perdón, sí, y expiras durante los 4 segundos. Claro, lo aguantas y luego lo vuelves a expirar. Vale, o sea, inspiras, aguantas... sí. Me gustó. ¿Qué más? ¿Lo he dicho bien o no? Inspiras, aguantas, expiras, aguantas... Ah, no, y ya luego inspiras, claro. Ya es el siguiente ciclo de respiración. El siguiente... Mira que como lo digas mal, se puede ahogar a alguien aquí, ¿eh? A ver cuándo dice que puedo expirar. Inspiras, aguantas, expiras, aguantas y ya empiezas otra vez el ciclo, ¿vale? Bien. Entonces, esta técnica, pues por ejemplo, a modo anecdótico, la usan las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos.
Puma. Así Y que por Navy eso es un SEALs se ejército tan llaman. potente. Bueno, parece ser que ayuda a mantener la calma en situaciones de estrés o peligro. Luego, otro tipo de ejercicio. Respiración 478. Vale, su nombre indica lo que significa, ¿no? Este patrón en concreto es especialmente útil para la ansiedad, porque tiene una respiración más larga. Entonces, 478, ¿qué significa? Inspiramos en 4 segundos, ¿vale? Mantenemos durante 7 segundos y luego iríamos expirando muy lentamente, ¿no? A lo largo de 8 segundos. Esa expiración tan larga ayuda a que se active, a que aumente la actividad del sistema parasimpático de manera más efectiva. Esa diferencia entre la inspiración más cortita y la expiración más larga. Así que Se me esa hacen para largos mí. los 8, ¿eh? Yo lo estoy Sí, probando. se hacen largos, se Pero, hacen largos. pero no noto hipoxia después de hacerlo una sola vez, claro. Claro, también piensa que ahora estamos grabando, estás hablando, pero si después de un rato sabes que baja tus requerimientos de oxígeno, o sea, no tienes que estar hablando, pues puedes, ¿no? Te relajas, te tumbas. Tampoco es para ir haciéndolo andando mientras vas al autobús. Que Mientras vas a correr. Claro, esto hay que hacerlo relajaditos, tal, pues cerrar los ojos, yo qué sé, como en un momento de tranquilidad. Y luego la tercera que quería mencionar es una que se conoce como respiración resonante o coherente. Y esta es muy fácil de recordar porque es 5 segundos inhalar y 5 segundos exhalar. Y esto, entonces con este patrón de respiración entraríamos en lo que se conoce como coherencia cardíaca. ¿Vale? Entonces esto parece que ayuda a la relajación y al bienestar en general y a nuestra salud cardiovascular, etc. Entonces, bueno, pues tú respiras 5, inhalas 5, exhalas 5, entonces al final, en un minuto harías 6 ciclos de respiración. Lo estaba probando y a mí me falta una pausa. No me gusta tanto porque no me gusta, ¿sabes? Inhalar inmediatamente después de exhalar y viceversa. Es como, chico, déjame descansar, respirar, ¿no? Sí, En plan, la de 4, pa dentro, creo que pa la de fuera. 4 es la que más me gustaba. La del La de cuadrado. la del cuadradito. Sí, esa es bastante cómoda, la verdad, la del box breathing, la del cuadrilátero. Bueno, pues cada uno que elija, que pruebe, informaros, en fin, y hay mucho más, pero bueno. Y esta es toda mi Probad a respirar aportación. usando nitratos también. A ver si es igual. Uf, que sí, eso tiene O mala probad a pinta, Hugo. fermentar, concentraos y fermentad. Vale. Ya está, Hugo, ¿tú tienes algo más? No, después de este último briconsejo ya está. Ahora nos iremos a respirar, a relajarnos. En fin, bueno, Aquí, voy a respirando. indicar que en España hay una investigadora, Nazaret Castellanos, que habla mucho sobre este tema. Creo que va a sacar un libro sobre el tema, o sea que hay gente que conoce este tema en profundidad. Y bueno, os animo a que sigáis investigando o documentándoos por vuestra cuenta. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Voy a mencionar otra vez, como siempre, nuestro número de teléfono para quien quiera dejar un mensaje de WhatsApp cortito diciéndonos pues qué es lo que le gusta del podcast o desde dónde nos oyen o sugerencias de temas. Sería el +44 7510 27 1772. ¿Vale? Y si necesitáis repetición, pues vais unos segunditos para atrás y ya está. Así no aburra a los demás. Entonces, nada, como siempre, la información con todas las referencias científicas que utilizamos para documentarnos estarán en la web de Podcastidae, que es la red de la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyar este proyecto tan bonito que tenemos, dale al botón de suscribirse desde vuestro reproductor, sea el que sea, dale a me gusta, dejarnos comentarios que nosotros los leemos. Y luego ya para estar al tanto de novedades podéis seguirnos en redes, en Twitter estamos o en X como @cobalmentes, en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Y no os olvidéis de que está en España los eventos del Pint of Science. Hasta la próxima. Y seguid respirando.